Buenas noches a todos los habitantes de esta simulación decadente llamada Internet y bienvenidos a un nuevo ejercicio de demolición cultural donde hoy vamos a encender el quirófano de la sátira para desmembrar a una de las plagas más asfixiantes, pretenciosas y risibles que plagan el algoritmo contemporáneo, las personas moralistas, esos guardianes autoproclamados de la virtud ajena que sufren de un complejo de mesías digital tan agudo que no pueden desayunar en paz sin antes haber encontrado algo por lo que escandalizarse en las redes sociales. Es un espectáculo verdaderamente poético y asqueroso a partes iguales ver cómo estos inquisidores de teclado operan bajo la delirante premisa de que su brújula ética personal es el eje absoluto sobre el cual debe girar el comportamiento de toda la especie humana, transformando su aburrida e insignificante existencia en una cruzada interminable por corregir los pecaderos ajenos, señalar las faltas del prójimo con un dedo índice cubierto de soberbia y rasgarse las vestiduras virtuales ante cualquier manifestación de la naturaleza humana que no encaje en su estrecho y puritano manual de buenas costumbres. Prepárense para un viaje largo y sin anestesia por los rincones más oscuros de la hipocresía digital, porque hoy no venimos a dejar títere con cabeza ni a pedir disculpas por no usar los eufemismos políticamente correctos que sus mentes de cristal necesitan para no entrar en un colapso de ansiedad espontáneo antes del primer corte comercial. Si te detienes a analizar la rutina diaria de uno de estos cruzados de la pureza de pantalla, te darás cuenta de que su combustible vital es el resentimiento camuflado de justicia social, una necesidad patológica de superioridad moral que solo pueden saciar cuando encuentran a alguien a quien linchar públicamente desde la comodidad de su sofá, mientras usan una pijama vieja y consumen comida chatarra. El moralista moderno no busca educar, ni dialogar, ni mucho menos entender el contexto de las realidades humanas, porque la complejidad requiere un esfuerzo cognitivo del que carece por completo. Lo que él busca es la ejecución pública, el aplauso de la turba enfurecida que comparte su misma escasez de criterio y la satisfacción masturbatoria de saber que ha destruido la reputación de un tercero para convencerse a sí mismo de que es una buena persona. Son los herederos directos de la Santa Inquisición, pero despojados de cualquier rastro de valor para salir a la calle a dar la cara, una masa informe de censores frustrados que han encontrado en el anonimato digital el escenario perfecto para canalizar sus propias inseguridades y traumas no resueltos, proyectando sus demonios internos en el prójimo para evadir el terrorífico espejo de sus propias vidas. La ironía se vuelve tan densa que asfixia cuando analizas la absoluta esquizofrenia ética de estos personajes, quienes son capaces de organizar linchamientos virtuales destructivos, esparcir discursos de odio masivo, doxear a personas reales de carne y hueso y arruinar vidas enteras con denuncias absurdas y boicots de pacotilla, todo en nombre de defender una supuesta salud moral colectiva o una pureza abstracta mal digerida. Se produce un cortocircuito moral absoluto donde la empatía real por seres humanos tangibles se apaga por completo para proteger dogmas ideológicos institucionales, dejando claro que para el moralista el verdadero crimen nunca es causar dolor real o acosar sistemáticamente a una persona, sino no utilizar el lenguaje pulcro y aprobado por el algoritmo mientras le destruyes la existencia a alguien. Vamos a desnudarte esa doble moral rancia donde exigen un puritanismo militar y una perfección angelical hacia afuera, mientras que para su vida privada se reservan un catálogo infinito de excepciones, justificaciones y amnesias selectivas que les permiten cometer en la oscuridad las mismas bajezas que condenan con espuma en la boca por las mañanas frente a sus seguidores. Cerramos este preámbulo advirtiéndoles que si vinieron buscando un análisis tibio, una infografía estética llena de consejos amables o una palmadita en la espalda que les diga que sus campañas de indignación en Twitter están salvando al mundo, se han equivocado de canal y de creador de contenido de la manera más catastrófica posible. Este video es una hacha afilada dirigida directamente a la raíz de la hipocresía contemporánea, un faro de acorralamiento para las mentes cobardes que prefieren la comodidad de las verdades absolutas antes que el terror de enfrentarse a las contradicciones humanas, y una burla despiadada hacia todos aquellos que necesitan que el mundo sea un jardín de niños insípido para calmar sus propias culpas existenciales. Así que apaguen las luces del escenario de su corrección política, pónganse cómodos en sus sillas de analistas de sofá, dejen el cerebro encendido para que no terminen aplaudiendo su propia hipocresía y quédense hasta el final, porque hoy vamos a ver cómo se disuelven en la más absoluta e indiferente nada cotidiana todos esos santos de pantalla que pretenden controlar lo que los demás pueden pensar, sentir o consumir.
Entramos de lleno al pantano de la hipocresía contemporánea para desmembrar a una de las plagas más asfixiantes, pretenciosas y risibles que plagan las redes sociales y los foros de discusión en la actualidad, las personas moralistas, esos guardianes autoproclamados de la virtud ajena que sufren de un complejo de mesías digital tan agudo que no pueden desayunar en paz sin antes haber encontrado algo por lo que escandalizarse en Internet. El moralista moderno es un espécimen fascinante que opera bajo la delirante premisa de que su brújula ética personal es el eje sobre el cual debe girar el comportamiento de toda la especie humana, transformando su aburrida e insignificante existencia en una cruzada interminable por corregir los pecaderos ajenos, señalar las faltas del prójimo con un dedo índice cubierto de soberbia y rasgarse las vestiduras virtuales ante cualquier manifestación de la naturaleza humana que no encaje en su estrecho y puritano manual de buenas costumbres. Lo verdaderamente hilarante de estas almas caritativas es que su indignación nunca es un acto de empatía real o de preocupación genuina por el bienestar social, sino una mercancía de diseño que exhiben con orgullo en sus perfiles para acumular puntos de validación social, un truco de magia barata donde necesitan que el mundo sea un lugar perverso y corrompido para que ellos puedan resaltar como los únicos faros de luz divina en medio de la oscuridad civilizatoria. Si te detienes a analizar la rutina diaria de uno de estos inquisidores de teclado, te darás cuenta de que su combustible vital es el resentimiento camuflado de justicia, una necesidad patológica de superioridad moral que solo pueden saciar cuando encuentran a alguien a quien linchar públicamente, ya sea un creador de contenido que hizo un chiste subido de tono hace 10 años, un autor de ficción que se atrevió a escribir sobre personajes disfuncionales o un simple mortal que expresó una opinión que no pasó por el filtro de la corrección política institucionalizada. El moralista no busca educar, ni dialogar, ni mucho menos entender el contexto de las cosas, porque la complejidad requiere un esfuerzo cognitivo del que carecen por completo. Ellos lo que buscan es la ejecución pública, el aplauso de la turba enfurecida que comparte su misma escasez de criterio y la satisfacción masturbatoria de saber que han destruido la reputación de alguien desde la comodidad de su sofá, mientras usan una pijama vieja y consumen comida chatarra. Son los herederos directos de la Santa Inquisición, pero sin el valor de salir a la calle a dar la cara, una masa informe de censores frustrados que han encontrado en las redes sociales el escenario perfecto para canalizar sus propias inseguridades y traumas no resueltos, proyectando sus demonios internos en los demás para convencerse a sí mismos de que son buenas personas. La dinámica del moralista es tan predecible que resulta aburrida, un ciclo infinito donde se despiertan buscando activamente ofensas en los lugares más absurdos, retorciendo las palabras de los demás con una gimnasia mental digna de atletas olímpicos para encontrar microagresiones ocultas o mensajes subliminales que justifiquen su dosis diaria de dopamina justiciera. Te dirán con una mirada de profunda condescendencia que lo hacen por el bien de la comunidad, por proteger a las mentes vulnerables o por construir un futuro más sano, pero en el preciso instante en que les recuerdas que ellos también tienen un historial de decisiones cuestionables, secretos vergonzosos y esqueletos encerrados en el closet, su fachada de santos laicos se desmorona de inmediato para dar paso a una violencia pasivo-agresiva que demuestra que su supuesta bondad es solo una armadura para proteger un ego gigantesco y frágil. Son parásitos del error ajeno que van por la vida recolectando tropiezos para subirse a un pedestal de cartón piedra, tipos que necesitan que tú te equivoques para que ellos puedan sentir que su miserable existencia tiene algún tipo de valor o propósito en este circo decadente que llamamos sociedad moderna. Para cerrar este primer bloque de demolición antropológica, debemos entender que la psicología del moralista es un monumento a la cobardía intelectual, una estructura rígida que prefiere la comodidad de los dogmas absolutos antes que el terror de enfrentarse a las contradicciones de la realidad humana, donde las cosas rara vez son completamente blancas o completamente negras. Son personas que odian la libertad ajena porque les recuerda constantemente la prisión mental en la que ellos mismos decidieron encerrarse para encajar en el grupo o para calmar su propia culpa existencial, convirtiéndose en los policías voluntarios de un sistema de vigilancia social que ellos mismos alimentan con sus denuncias absurdas y sus boicots de pacotilla. Al final del día, el moralista es el producto más acabado de una cultura obsesionada con las apariencias, un estratega de la reputación digital que descubrió que en el mercado de la atención contemporánea, señalar el pecado ajeno cotiza mucho más alto que trabajar en las propias miserias, aunque el resultado de su esfuerzo sea simplemente dar una lástima profunda vestida de superioridad ética.
Entrando al segundo pilar de esta comedia humana, nos topamos con el núcleo más ridículo y contradictorio del comportamiento moralista, que es su absoluta incapacidad para sostener sus propios estándares éticos cuando los reflectores se apagan y nadie los está mirando a través de la pantalla. La doble moral de estos sujetos no es un defecto del sistema, es el sistema mismo, una estructura hipócrita donde las reglas estrictas de comportamiento, el lenguaje pulcro y las exigencias de pureza ideológica se aplican con un rigor militar hacia los de afuera, mientras que para su vida privada se reservan un catálogo infinito de excepciones, justificaciones y amnesias selectivas que les permiten cometer las mismas bajezas que condenan con espuma en la boca por las mañanas. Es una delicia de la ironía cósmica ver cómo el mismo individuo que pasa 3 horas escribiendo un hilo kilométrico para cancelar a una celebridad por una infracción lingüística menor, es el mismo que en su entorno familiar ejerce un control tóxico, maltrata psicológicamente a sus cercanos o evade sus responsabilidades más básicas, demostrando que su moralidad es un traje de etiqueta que solo se ponen para salir a desfilar en la pasarela de la aprobación pública. Esta disonancia cognitiva alcanza niveles verdaderamente patológicos cuando el moralista decide trasladar su tribunal de la virtud al terreno del arte, la literatura y la ficción general, demostrando una preocupante incapacidad para distinguir entre la realidad tangible y un montón de píxeles o tinta sobre un papel mojado. Es desternillante y a la vez alarmante ver cómo estos colectivos se escandalizan ante obras como el manhwa que analizamos antes o cualquier otra pieza de ficción oscura, tratando a los creadores de contenido como si fueran criminales de guerra reales y exigiendo la censura de temáticas complejas bajo la premisa de que consumir una historia disfuncional te convierte automáticamente en un peligro para la vía pública. Las personas moralistas han desarrollado una mentalidad tan infantil e histérica que necesitan que todas las historias tengan finales educativos, personajes moralmente puros que dejen una moraleja al final del capítulo y dinámicas de pareja que parezcan extrañadas de un folleto de autoayuda de una iglesia evangélica, olvidando convenientemente que el arte siempre ha sido un espejo de las bajezas humanas y no un jardín de niños diseñado para no herir sus susceptibilidades de cristal. La ironía es tan densa que se podría cortar con un cuchillo desafilado, porque estos cruzados de la pureza afirman que están intentando salvar a la sociedad de la degradación moral, pero en realidad están ejerciendo una violencia psicológica y un acoso sistemático contra cualquiera que ose desafiar sus dogmas, que harían palidecer a los mismísimos villanos que tanto dicen odiar en las pantallas. Las fans moralistas del BL o de cualquier otro género de consumo rápido son capaces de organizar campañas de odio masivo, doxear a personas reales, amenazar de muerte a dibujantes y destruir la salud mental de internautas reales, todo en nombre de defender la salud moral de personajes ficticios que no existen, un cortocircuito moral absoluto donde la empatía real por seres de carne y hueso se apaga por completo para proteger la pureza abstracta de un concepto ideológico mal digerido. Se produce una desconexión total donde la crueldad real se disfraza de activismo ético y donde el linchamiento se festeja como un acto de justicia poética, dejando claro que para el moralista el verdadero crimen no es causar dolor real a una persona, sino no utilizar las palabras correctas mientras le destruyes la vida a alguien a base de reportes masivos y difamaciones digitales. Para cerrar este bloque sobre la esquizofrenia ética, debemos entender que el moralista que persigue la ficción es un cobarde que prefiere pelear contra molinos de viento y villanos de papel porque es incapaz de enfrentarse a las verdaderas injusticias estructurales de la vida real, donde las soluciones no se logran poniendo un hashtag ni bloqueando a alguien en Twitter. Son los eternos guardianes de una burbuja de simulación donde se sienten poderosos dictando qué se puede leer y qué se puede escribir, unos dictadores de bolsillo que arruinan cualquier conversación cultural porque se niegan a aceptar que el resto del mundo no tiene por qué consumir el mismo puré ideológico insípido con el que ellos alimentan sus mentes asustadas. Son agujeros negros de creatividad que absorben la libertad artística para alimentar un monstruo de control que nunca se sacia, una paradoja andante que nos demuestra que la censura moderna no viene desde los gobiernos autoritarios con tanques en las calles, sino desde hordas de internautas aburridos que confunden tener una cuenta de internet con tener la verdad absoluta sobre el bien y el mal. Llegamos por fin al bloque final y definitivo de esta autopsia a la virtud empaquetada, analizando el inevitable y catastrófico desenlace de la vida útil del moralista, un epílogo que es tan predecible como una tragedia griega, pero infinitamente más satisfactorio para quienes disfrutamos del humor negro de la realidad.
Con el paso del tiempo, el peso de mantener un pedestal tan elevado se vuelve una carga insoportable para la columna vertebral de cualquiera, obligando al moralista a cometer el error más humano de todos, cometer un desliz público que contradiga de manera flagrante toda la doctrina que predicó durante años con dedos de fuego. Es una delicia absoluta de la comedia cósmica ver cómo estos santos digitales caen de sus altares de superioridad ética, siendo devorados por la misma turba enfurecida que ellos mismos ayudaron a entrenar y alimentar, demostrando que la cultura de la cancelación es un monstruo ciego que no tiene amigos ni aliados permanentes y que está más que dispuesto a devorar a sus propios sacerdotes cuando la cuota de sangre diaria se retrasa en el algoritmo. Cuando el moralista es expuesto en su propia hipocresía, no esperes una disculpa madura ni una aceptación digna de sus errores, porque eso requeriría un nivel de integridad y autocrítica que jamás ha poseído, ya que su identidad entera está construida sobre la mentira de que él es intrínsecamente superior al resto de los mortales. En su lugar, el moralista caído experimentará la pataleta existencial más ridícula de la era digital, utilizando las mismas excusas baratas que antes condenaba en otros, alegando que sus palabras fueron sacadas de contexto, que estaba pasando por un momento difícil o que la sociedad es demasiado cruel e implacable con los errores humanos, un despliegue de cinismo que da un cierre poético a su carrera de censor. El mismo tipo que no tuvo piedad con los traumas de los demás ahora exige una compasión franciscana para sus faltas, demostrando que detrás de cada gran moralista siempre estuvo escondido un cobarde que usaba la ética como un escudo para que nadie se atreviera a mirar de cerca la fragilidad y el desastre de su propia vida personal. La gran lección que nos deja este desfile del patetismo ilustrado es que la moralidad exhibida como un accesorio de moda es una de las drogas más destructivas de la sociedad contemporánea, una sustancia que anestesia la empatía real y transforma las interacciones humanas en un mero juego de rol donde todos fingen ser santos mientras esperan que el compañero de al lado cometa un error para clavarle el puñal de la condena pública. Así que la próxima vez que un espécimen de estos aparezca en tu sección de comentarios con su tono de profesor de ética de secundaria, arrastrando su superioridad moral y ofreciéndote su veredicto sobre lo que debes pensar, sentir o consumir, hazle el mayor favor que se le puede hacer a un fanático de la pureza, ignora su veredicto por completo, ríete en su cara digital, recuérdale que su pedestal está hecho de estiércol y déjalo que se ahogue solo en el veneno de su propia frustración cotidiana. El olvido y la burla despiadada son los únicos desinfectantes eficaces contra estas plagas que pretenden convertir el mundo en un monasterio aburrido controlado por administradores de páginas de memes e infografías de Instagram. Llegamos así al final de este recorrido por las cloacas de la santidad empaquetada, un epílogo donde la única conclusión lógica que nos queda es que el tribunal de los moralistas digitales no es más que un circo ambulante sin carpa, un espectáculo de marionetas frustradas que se niegan a aceptar que el mundo real avanza a patadas sin importarle lo más mínimo sus llantos en la sección de comentarios. Al final del día, lo que estos guardianes de la virtud nos demuestran es que su supuesta pureza ética es una de las drogas de diseño más baratas y destructivas de la era contemporánea, una sustancia que anestesia su capacidad de empatía real y transforma las interacciones humanas en un mero juego de rol donde todos fingen ser ángeles de internet mientras esperan agachados a que el compañero de al lado cometa un tropiezo para clavarle el puñal de la condena colectiva. Que este análisis sirva como un extintor de emergencia para todas aquellas mentes que aún se dejan amedrentar por los dedos acusadores de la corrección política, recordándoles que debajo de cada gran inquisidor de pantalla no hay un ser de luz divina ni un ejemplo a seguir, sino simplemente un cobarde que usa la ética como un escudo de plástico para que nadie se atreva a mirar de cerca el desastre y la fragilidad de su propia vida personal. La gran moraleja involuntaria que nos deja este desfile de hipocresía ilustrada es que la validación barata basada en el linchamiento ajeno cotiza muy alto en el mercado de la atención actual, pero tiene la misma consistencia que un castillo de naipes en medio de un tornado, colapsando de manera inevitable cuando el mismo monstruo ciego de la cancelación decide devorar a sus propios sacerdotes. Así que la próxima vez que un espécimen de estos aparezca en sus perfiles con su tono de profesor de moral de secundaria, arrastrando sus discursos ensayados y exigiéndoles que pidan perdón por pensar de manera independiente, háganse el mayor favor de salud mental posible, ignoren su veredicto por completo, ríanse en su cara virtual, recuérdenles que su pedestal está hecho de estiércol y déjenlos que se ahoguen solos en el veneno de su propia frustración cotidiana.
El olvido, la indiferencia y la burla despiadada son los únicos desinfectantes eficaces contra estas plagas cibernéticas que pretenden convertir el planeta en un monasterio aburrido controlado por administradores de páginas de memes e infografías estéticas de Instagram que no han pisado la calle en los últimos 5 años. Si este video les ha servido para encender, aunque sea una chispa de criterio propio en medio de la niebla del puritanismo moderno, les invito a que hagan colapsar el algoritmo de la forma que ya conocen, destrozando el botón de me gusta, compartiendo este material con ese amigo que todavía le tiene miedo a la policía del pensamiento y dejando su comentario más ácido en la sección de abajo, especialmente si eres uno de los moralistas aludidos que ha llegado hasta aquí buscando una razón para indignarse un martes por la tarde. Suscríbanse al canal si tienen la resistencia mental suficiente para soportar más verdades incómodas sin filtros ni anestesia, y activen esa campana de notificaciones para que el sistema les avise la próxima vez que decidamos desmembrar quirúrgicamente otra de las tantas subespecies ridículas que habitan en este basurero digital que llamamos sociedad. No se dejen evangelizar por santos de pantalla que no pueden con sus propias miserias, mantengan el lóbulo frontal encendido y recuerden siempre que la pureza absoluta es una fantasía para mentes asustadas que no se atreven a vivir de verdad fuera de su zona de confort digital. Nos despedimos por hoy, dejando el escenario completamente vacío y el micrófono tirado en el suelo, con la absoluta certeza de haber pisado los callos correctos y de haberle quitado la máscara a más de un hipócrita que ahora mismo debe estar redactando un hilo kilométrico para intentar cancelar este espacio desde su cuenta secundaria de Twitter. Vayan a vivir, equivóquense con dignidad, consuman el arte y la ficción que se les pegue la gana sin pedirle permiso a ningún comité de buenas costumbres de internet, y dejen que los santos de teclado sigan ladrándole a la luna mientras el barco de su reputación de cartón se hunde en la más absoluta e indiferente nada cotidiana. Muchas gracias por haber sobrevivido a este metraje largo de misantropía pura, manténganse peligrosamente cuerdos en medio de este manicomio de pantallas, y nos vemos en la próxima demolición cultural, si es que el algoritmo o la horda de ofendidos crónicos no nos tumban la puerta antes con este cierre monumental. El guión de tu video largo enfocado exclusivamente en las personas moralistas está completamente terminado y listo para pasar a la fase de grabación. Si necesitas ultimar detalles sobre la puesta en escena, podemos definir los estilos de edición de sonido, música de fondo, idóneos para este desenlace.